Hola amigos de Radar Futbolero, ¿cómo están? Es un gustazo el día de hoy que nos damos para tener a Ángel Flores, ¿no? Muy recordado en mucho tiempo que ha pasado en RPP, sobre todo cubriendo a Universitario de Deportes. Vamos a tener muchos hinchas cremas seguramente en los comentarios de este video, pero antes voy a dar pase a mi compañero de labores, Carlos Muro. Hola Carlos, ¿cómo estás? Te dejo con la presentación y las primeras preguntas. ¿Qué tal, Julio? Un saludo cordial a todos los seguidores de Radar Futbolero. Como tú ya lo anticipaste, tenemos como invitado especial y una grata compañía como es Ángel Flores, panelista y periodista deportivo de La Voz del Fútbol en Radio Unión 103.3 FM. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido a Radar Futbolero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Julio César, muy complacido de estar con ustedes y por la invitación para hablar de lo que más nos apasiona, que es el periodismo y el fútbol, ¿no? Que está ligado siempre con una coyuntura pues espectacular, espectacular digo, en el sentido de que cada vez siento que la selección, si vamos a hablar del equipo de Ricardo Gareca, está más asentado, está más fuerte, y creo que todo lo que ha sucedido en su entorno, si bien es cierto, los puntos no han sido lo beneficioso de esta doble jornada de eliminatorias, pero creo que el grupo se va a hacer mucho más fuerte aún. Van a, van a tener esa garra, ese orgullo, ¿no? Por sacar todo esto adelante pese a la adversidad, pero seguramente eso va a ser ya materia para poder conversar a lo largo del programa esta noche. Así es, Ángel. Sí, dos jornadas muy difíciles para nuestra selección peruana, pero que para el próximo mes, en noviembre, que vamos a visitar Santiago y tenerlo acá de local a la selección argentina. Bien, retomando la entrevista, ¿cómo te formaste tú? ¿Qué te inspiró a llevar o a ejercer esta carrera de periodismo deportivo? ¿Cuál fue tu motivación? Bueno, en realidad soy periodista en general, estudié la carrera, ya, bueno, con los años uno se tiene que especializar en algo, ¿no? Creo que estamos listos y capacitados para poder hacer actualidad, poder hacer política, eh, qué sé yo, incluso hasta farándula, pero siempre uno tiene un gustito más por algo y siempre me incliné por el deporte, ¿no? Porque, bueno, mi papá es periodista, creo que desde ahí nace ese gustito, es ya de sangre, y yo lo acompañaba a sus comisiones, a las transmisiones deportivas, y poco a poco, pues, me fui interesando más para hacerme profesional, porque al inicio terminé el colegio y lo seguía, pero no me animaba, sinceramente. No sé por qué no me animaba, yo creo que era por la edad, porque a veces uno a los 17, 18 años anda con los amigos, de repente pues, bueno, en mi caso, ¿no? Porque hay muchos periodistas muy jóvenes que han empezado desde los 15, 16 años, pero en mi caso no, o sea, tenía esa pasión, pero como que a esa edad prefería de repente, pues, vivir mi vida de otra manera, pero ya luego cuando mi papá me dijo, ya tienes que estudiar, elige una carrera, yo elegí, sin pensarlo dos veces, periodismo audiovisual. Y me puse a estudiar en Charles Chaplin, un instituto que, bueno, creo que ya a estas alturas, creo que ya no va más por esto de la pandemia igual, pero en esa época era uno de los institutos más reconocidos a nivel del Perú en comunicaciones, y poco a poco fui haciendo amigos, me interesó más el deporte, como bien te comenté, entré a un proyecto de Radio Santa Rosa, donde hablábamos de política con un grupo de compañeros de la Charles Chaplin. Luego ahí conocí a un productor que me dijo, yo estoy en Radio Nacional, conozco a Mauricio Cortés, está buscando practicantes, no sé, yo me apunté en una, fui a hablar con Mauricio Cortés y creo que fue algo además de mucha suerte, porque cuando yo llegué, por lo que yo sabía, Mauricio no recibía practicantes, no trabajaba con practicantes. Yo llegué en una época donde él sí quería y no sé por qué, creo que fue un golpe de suerte, como bien te cuento, y de inmediato, sin conocerme, me dijo, ya, a partir de mañana vas a ser internacionales, trae tus noticias, pero no me traigas refritos, quiero noticias frescas, investiga
me dio una lista de páginas web internacional y entonces empecé a buscar, pues, ¿no? Y le gustó mi voz, no le tenía miedo al micrófono porque para mí era de la noche a la mañana empezar a hablar en Radio Nacional, donde te escucha todo el país, y en ese entonces Impacto Deportivo, el programa en el cual trabajaba Mauricio Cortés, don Ramón Arevalo, gente de mucha experiencia, Luis Enrique Negrini también estaba. eh, entonces, sí, obviamente me gustó, pero yo quería llegar a la tele, ser reportero de televisión, y he ido más Planeta Deporte, que es un programa, que era un programa histórico en TV Perú. Hablé con Mauricio y me dijo, ya vas a ingresar como asistente en producción, y así poco a poco hice mi carrera, fui asistente de producción, pero yo quería ser reportero, no había cupo para reportero y obviamente no tenía la experiencia, fui aprendiendo de mucha gente maravillosa que conocí en el camino hasta que se me dio la posibilidad y me quedé como reportero. Estuve casi 4 años en TV Perú, se canceló el proyecto, estuve 8 meses sin trabajo, pero estaba en una productora haciendo documentales, asumiendo mi carrera desde otra arista, ¿no? Ya no en el plano deportivo. Y luego se presentó una opción en Canal 9. Básicamente, Canal 9 y Global son hermanos. Me contrataron para Entre Peloteros. Ahí trabajé con Lucho Trizano, con Julito Menéndez, con don Roberto Chale, Germán Leguía, el Flaco Malásquez. 2 años importantísimos ahí, que me sirvió mucho, 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 sobre todo con Lucho Trizano, que me enseñó a hacer televisión, reportajes en televisión. Pulió lo que yo ya sabía. Terminó el proyecto, como en la tele es así, ¿no? Los proyectos a veces no duran mucho, duró apenas 2 años, pero me sirvió mucho en esos 2 años, además de tener contactos. Eso es lo importante, cuando vayan a un lugar siempre busquen contactos. Los contactos son fundamentales. Aquel periodista que no tiene contactos no es periodista, eso te lo digo desde ahorita. Entonces empecé a hacer contactos, amistades también, no por interés, sino porque obviamente éramos afín a la carrera y había temas de conversación, objetivos, sueños. Y bueno, se terminó el proyecto, volví a la productora donde había estado, y en ese momento me dijeron para viajar a Ecuador para hacer un proyecto. Bueno, no tenía trabajo, me fui, pues, ¿no? Dije, voy a hacer otra vez investigación. Y ahí nomás me llamaron de RPP para ver si me podía quedar. Éramos 3 los que postulamos digamos, a un cupo de reportero. Y finalmente me quedé yo. Y estuve 7 años en RPP. 7 años, tuve muchas experiencias inolvidables. Creo que mi mejor etapa hasta ahora en el periodismo es RPP, lo considero mi casa, porque hice de todo ahí, hice de todo, absolutamente de todo, ¿no? O sea, éramos periodistas multiplataformos, que no se consiguen así nomás, hacíamos prensa escrita, radio y televisión, o sea, las 3 plataformas, y ahí como que te van puliendo. Hice 2 Copas Américas, un Mundial, Juegos Panamericanos, eliminatorias, 2 procesos eliminatorios, obviamente el torneo local, siempre acompañando a los equipos grandes, Dakar, estuve en el Dakar también, Juegos Bolivarianos, en fin, o sea, una serie de experiencias inolvidables. Estuve en el repechaje en Nueva Zelanda también, Europa, o sea, en verdad fue algo maravilloso, que terminó porque yo ya sentía que después del Mundial ya me había estancado en RPP, o sea, como que ya había cumplido mi sueño máximo, que era cubrir un Mundial, y además con la selección peruana después de 36 años, según una justa, de ese tipo. Entonces ya no había mucha motivación, ya mis colegas ya no estaban, hubo un cambio de gente, no me hallaba. Entonces la pandemia llegó y me querían reducir el 50% de mi sueldo. Yo no acepté, me tienen un gran cariño, me dijeron vamos a negociar para que me liquiden, y bueno, ahí quedó. Lo llevo siempre en mi corazón a RPP, pero ahí salió otro proyecto inmediatamente, que es La Voz del Fútbol. Ya anteriormente yo había trabajado con Pierre Manrique, que fue mi director en RPP. Bueno, él me conoce, también trabajé con Eddie Fleisman, y me dijeron, para sumarme al grupo, bueno, ya, perfecto, me sumé, y actualmente estamos en Las Voces del Fútbol, ¿no?
Correcto, Ángel. Creo que por lo que me has contado, la pasión de este deporte y esta carrera nace más por el tema de tu familia y que hay una frase que cae de cajón, lo que se hereda no se hurta, ¿no? Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Cuál fue tu primer partido en la que acompañaste a tu papá? No sé si te acuerdas exactamente, pero tu primer partido donde comenzaste a vivir la atmósfera de lo que es el periodismo deportivo. Fue en Copa Perú. Yo no soy de Lima, yo vine a vivir a Lima a los 17 años terminando el colegio. Yo soy de una provincia de Huancavelica. Obviamente mi familia vive acá, o sea, casi toda mi familia vive acá. Los veranos me venía a pasar las vacaciones, pero siempre he sido muy, digamos, o sea, muy descuidado en cuanto a los estudios, al menos en el colegio, como les comentaba, siempre me he dedicado mucho más digamos, a los amigos, ¿no? Pero mi papá era un hombre muy inteligente, o es un hombre muy inteligente porque él tenía su programa de radio, no me quería exigir, a veces me decía, acompáñame para que me ayudes con la pauta, a ver, yo iba renegando a veces, pero en el fondo sentía que era lo mío, pero quería quemar etapas, como, o sea, quería terminar una etapa digamos, de las salidas con los amigos y demás. Y en el colegio yo jugaba fútbol y me dedicaba bastante a eso, yo jugaba en la selección de mi colegio. Entonces, como que no, como que dejé esperar el periodismo, sinceramente. Entonces, pero sí me gustaba y en la casa, en el cuarto, en mi habitación me encerraba y practicaba. O sea, ponía dos grabadoras, un micrófono y grababa como si estuviera en vivo, pero yo lo hacía a escondidas, ¿no? No, no quería que mi papá sepa. Pero ya después, ya terminado el colegio, me vine a estudiar acá, me preparé en la Trilce, me fue muy mal, porque quería postular a la San Marcos, pero sinceramente no me había preparado como debía. Entonces esa frustración me ya de manera consciente y regresé y apoyarlo a mi papá porque él tenía un proyecto allá y yo hice de camarógrafo y a veces de comentarista. Entonces me gustó y ahí es donde dije, no, esto es lo mío y a partir de ahora tengo que hacer el trabajo de manera profesional, no empírico, no de esta manera como la que estoy haciendo yo. Y es por eso que me animé a estudiar recién. Es ahí, pero a ver, a lo que me preguntas, era un partido de final de Copa Perú, de semifinal, perdón, en la Nacional. A ver, esto debería ser en el 2011 aproximadamente, o 2010, por ahí, no recuerdo muy bien, o hasta antes creo. Era Echamuni de Pampas con el DEA de Abancay. En la cancha de los Muertos, en cancha neutral, jugaron esa vez acá en Lima, en Chorrillos. Me acuerdo que le metieron 4-1 al equipo al que nosotros íbamos a cubrir, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia bonita porque la Copa Perú es apasionante, de verdad, es un torneo único en el mundo, porque no solamente se enfrentan dos equipos, sino se enfrentan dos provincias, dos pueblos, dos ciudades, y la gente vive de verdad que apasionadamente la Copa Perú. Yo creo que solamente falta eh, estructurar muy bien, sentar las bases de manera adecuada para que la Copa Perú termine por funcionar, porque hay muchos jugadores que han salido de la Copa Perú y en la selección hay varios, ¿ah? Hay varios. Pero bueno, esa es la anécdota que te cuento, ¿no? Y donde más me gustó, ya para culminar, no sé si te acuerdas de Unión Minas. Hoy creo que ya no existe Unión Minas, un equipo de Cerro de Pasco, que era rival justamente del Echamuni de Pampas. El técnico Camargo es un exjugador de fútbol, era un señor muy disciplinado. Una vez me sacó de una fiesta porque teníamos que viajar a espiar justamente al rival y yo tenía que grabar el partido. Yo estaba en una juerga y él fue a justamente a recogerme, pues, ¿no? Y viajamos y yo aprendí bastante de él, ¿eh? En cuanto a tácticas, en cuanto al manejo del grupo, porque yo veía, porque yo entraba a los vestuarios, porque conocía a los jugadores, porque yo era, digamos, hombre de confianza en cuanto a las grabaciones. Bueno, eso también me inclinó más por el fútbol, por esta pasión que seguramente a todos nos envuelve, ¿no?
Sí, y algo que tú marcaste creo que fue algo muy cierto, de que el ser periodista no es solo brindar información, también tiene que socializar y relacionarse con distintos colegas para hacerse un poco conocido en el medio y poder obtener información, algo así. También lo que rescato de la respuesta que me diste es que como me da a entender de que tu papá te empujó o te dio ese empujoncito para que puedas afinarte y decidir finalmente estudiar esta carrera de periodismo deportivo. Y tú me comentaste de que has tenido varios pasos con grandes periodistas acá en el Perú. Lucho Trizano es uno de ellos. Por ahí creo que también de recordado Daniel Peredo, ¿no? También hay otros talentos jóvenes como Juan Carlos Hurtado, ¿no? Hoy Claro. por hoy, que es narrador de ovación. Eddie Fleischmann, que es acá en el periodismo deportivo catalogado como un maestro. ¿Con cuál de esos pasos te quedas? Tú me mencionaste que te quedas más con tu paso de RPP. Sabemos que RPP es una emisora radial muy escuchado y muy sintonizado en todo el Perú. Pero de esas tres fases, porque también mencionaste de que hoy por hoy un periodista deportivo tiene que ser multifacético, ¿no? Hombre de campo, narrador, redactor, meterse también en el tema audiovisual en las cámaras. Pero ¿con cuál te quedas tú? ¿Con qué experiencia de los periodistas que has logrado compartir fue que te llenó en esta carrera? No, sin duda un referente para todos, que bueno, ya no está más con nosotros eh, en el tema físico, sino siempre nos acompaña y con el que tuve el honor de compartir micrófonos fue con Daniel Peredo, porque Daniel Peredo empezó su carrera muy joven como redactor de un diario en el Bocón. Él empezó en el Bocón. Hizo las tres plataformas, después se convirtió en relator de fútbol en Movistar, fue muy exitoso como relator, comentaba espectacular, analizaba muy bien, era muy crítico, era un hombre muy preparado y después empezó a hacer radio. Entonces, las tres plataformas las hacía de manera brillante, o sea, era un genio Daniel Peredo, que mucho nos dejó a nosotros porque él siempre nos decía, tengan respeto por sus oyentes, tengan respeto por la gente a la cual se dirigen, no salgan a improvisar jamás, siempre prepárense, vayan a brindar la mejor información, ¿no? De una manera didáctica para que los entiendan y ustedes siempre traten de hablar en lo fácil. No hablen mucho porque hablar mucho no significa que sepan más. Tú puedes hablar menos y sencillamente dejas el mensaje, ¿no? El concepto. Entonces yo me quedo con Daniel Peredo por lo que te digo. Y otra persona que me ayudó mucho y creo que para mí en estos momentos, aunque poca gente lo reconoce, pero creo yo, y no solamente porque trabaja conmigo, para mí es el mejor periodista en estos momentos, hablo de Pierre Manrique, porque es un tipo que ha vivido 20 años en Argentina, ha estado en los medios más importantes allá, es hombre de radio más que de televisión, pero ha logrado cosas increíbles en una tierra donde no es suya y que llegó con grandes ideas y que nos ha formado creo que a muchos en su época en RPP, y es un hombre que todo el tiempo está mamando noticia, consumiendo noticia, creando, sacando información de aquí para allá. O sea, es alguien que no duerme, digamos, ¿no? Es un tipo que todo el tiempo está y tiene mucho criterio, mucho criterio. eh, Uno de aquellos periodistas que sí ha dejado escuela para mí, en el caso personal, es también Pierre Manrique. Y Eddie Fleischmann, obviamente, eh, es como tú dices, un maestro, ¿no? Sabe de todo, sabe 3 idiomas, hasta 4 idiomas creo que sabe. O sea, es un tipo que puede entrevistar, se va a la Premier League, entrevista a los más cracks, se va pues a Rusia en el Mundial y no tiene temor de hablar con un francés, o sea, habla en inglés. Es un tipo que te hace, mira, si ahorita lo traes a la Padula, que está de moda, yo creo que son contados por no decirte el único periodista que podría entrevistarlo en un mano a mano es Eddie Fleischmann.
no veo otro que lo pueda entrevistar. Por italiano. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque yo casi a todos los periodistas conozco, los que están en los medios grandes, los que son imagen, y no todos tienen en la mente y en la lengua 4 idiomas o 3 idiomas de manera casi excelente, ¿eh? Casi excelente. Entonces, eso habla mucho de la capacidad, ¿no? Y además del criterio y el profesionalismo y la experiencia de Eddie Fleischmann. Eso también hay que resaltarlo. Después hay muchos buenos que han salido, como Eric Osores, ¿no? que ha marcado su estilo en fútbol en América. Ya es creo que tradicional todos los domingos a las 10:30 prender el Canal 4 y divertirte con los comentarios y todo Con lo el que nos pueden análisis. dar, ¿no? Con el análisis. A veces polémicos, a veces no, pero de eso se trata, ¿no? Después Coqui González también me parece muy buen estadístico más que analítico, porque tiene buena memoria Coqui González, con el cual también laboré en varios medios. Y después, bueno, hay varios, pero eso es lo que yo más o menos te puedo comentar, ¿no? Esos son los nombres. Subrayo lo que dijiste, Ángel. Creo que Pierre Manrique es uno de los pocos periodistas peruanos que se ha logrado forjar un nombre a nivel internacional y sobre todo en el medio argentino, que ese país está totalmente repleto de grandes periodistas deportivos, ¿no? Miguel Simón, Juan Pablo Varsky, Diego Latorre, Fernando Niembro. Y creo que hoy por hoy es cierto que sí hay periodistas peruanos que están triunfando en, por ejemplo, DirecTV Sports, ¿no? Hay varios que están teniendo lugar a nivel internacional, pero como Pierre Manrique creo que es otra escuela, una escuela aparte. Gracias más bien por darme la oportunidad de poder charlar un rato contigo. Yo le doy el pase a mi compañero de labores, Julio Humada. Julio, vamos. Bueno, sí, para nosotros la verdad es un placer también estar en el programa. Para mí es una de las mejores épocas, así como, al menos en mi experiencia personal, escuchar ese fútbol como cancha y tener a ti cubriendo la U, y a Martín cubriendo Cristal, Milena cubriendo Alianza, y en la mesa obviamente tener a Eddie Fleischmann, Daniel Peredo, y en su momento cuando se sumió Diego Rebagliati, y sobre todo como la calidad de productor que lo tienes a Pierre Manrique, teniendo entrevistas internacionales, que es algo, por ejemplo, la radio tiene mucho esto de llegar a la gente, y por ahí en los países, en las ciudades remotas, incluso sabiendo ahora tu precedencia, que vienes de Huancavelica, teniendo también esa cercanía que tiene la radio, también poder tener periodistas internacionales, en su momento como Gustavo López, Pablo Giral, el propio Miguel Simón, estas entrevistas internacionales que hace que la gente de la ciudad más remota del Perú no tenga acceso por ahí, por no tener televisión, y también poder disfrutar de esa charla con ellos. Yo también te doy un poquito más al lado también de la experiencia tuya, ¿no? En el Mundial, cubriendo Copa América. ¿Qué anécdotas nos podrías contar ya cubriendo a la selección, ¿no? ¿Qué anécdotas nos puedes contar del Mundial, de la Copa América del 2015, del 2019 también, que nos fue muy bien? Sí, bueno, quería detenerme un rato en lo que dijiste de fútbol como cancha. Es cierto, para mí, bueno, sin menospreciar a mis compañeros que ahora están, que también lo hacen muy bien, pero para mí la época dorada de fútbol como cancha fue aquel fútbol como cancha que tenía a Daniel Peredo, tenía a Fleischmann, Pierre Manrique y por ahí a Diego Rebagliati en la mesa de conducción. Lo que quiero decirte es que el programa, si bien es cierto, tiene que tener voces que te dejen algo, gente que sea líder de opinión. Es decir, primero está el invitado internacional o el jugador de la fecha o la noticia del día, el personaje del día tiene que estar siempre. Esta era digamos, una ley en RPP, en fútbol como cancha en esa época. Si ganaba la selección y hacía gol Renato Tapia, sí o sí teníamos que sacarlo a Renato Tapia. O en la U, Juan Manuel Vargas volvió a hacer gol después de mucho tiempo, ¿no? Porque regresó a la U después de 10 años en Europa. Tenía que salir Juan Manuel Vargas como sea. Ese era un trabajo
pero bien exigente. Pierre Manrique es un tipo muy exigente. Él nos decía, ustedes tienen que ser los número uno en todo. Entonces, éramos los número uno, y no solamente por ser una radio grande, sino porque el producto en sí era muy bueno, periodísticamente hablando. Cuando un programa tiene buenos invitados, marcas la agenda del día, pero también puedes tener, digamos, una noticia exclusiva, un destape. Es por eso que Pierre innovó lo que antes no se hacía en el Perú. Pierre puso el programa al mediodía. ¿Por qué lo puso al mediodía? Porque, a ver, te cuento, ¿no? Porque en el Perú estábamos acostumbrados a que llegue la noche, 10 de la noche, 8 de la noche, ver los bloques deportivos y recién enterarte qué es lo que había sucedido en el día. Entonces ya con la tecnología, con el Twitter, con las redes sociales, ya como que esperar hasta las 8 de la noche o esperar hasta la tarde ya era una cuestión desfasada, porque ya tenías la tecnología que te está quitando protagonismo en cuanto a la noticia. Entonces, Pierre dijo, no, los equipos se entrenan de 8 a 11 y media y a las 12 ya están saliendo de los lugares de entrenamiento a sus casas, por lo general. O a veces se hacen conferencias de prensa a esa hora. Tengamos un programa a las 12, porque a las 12 vamos a tener todo fresco. O sea, vamos a tener notas con los jugadores a la salida de los entrenamientos, vamos a tener las conferencias de prensa, en su mayoría los técnicos hablaban a las 12 del día, vamos a Incluso tener en Ricardo, vivo. incluso Ricardo. En su Claro, momento. y después llegó lo de la selección y Gareca hablaba a las 12 en punto cuando iniciaba Fútbol como Cancha. O sea, teníamos todo, y ese era un trabajo muy inteligente de la producción. Y entonces es ahí donde marcábamos la agenda diaria periodística deportiva del país. Todo lo que salía en RPP a las 12 tenía repercusión en los medios digitales y al día siguiente en las portadas de los diarios deportivos. Entonces, el trabajo era espectacular, y obviamente siempre siguiendo a la selección en todo su camino de preparación, en partidos oficiales, en eliminatorias, en Copas Américas y Mundial, ¿no? Que eso fue lo que fue lo más espectacular, regresar a un Mundial y con todo lo que se vio con el hincha peruano, inundando de blanquirrojo todo Rusia, fue lo más resaltante. Por lo general, los mexicanos son los más bravos en mundiales, porque son muchos, muchos mexicanos en el mundo, y a donde va siempre hay mexicano, pero en esta ocasión los peruanos fueron la revelación en cuanto a hinchaje. Y a lo que me preguntabas, en cuanto a experiencia o anécdotas, muchas, muchas, muchas. Por ejemplo, en Temuco, en Chile, en la Copa América justamente de ese país, eh, yo ya había viajado a Chile siguiendo a Perú en eliminatorias, y me habían hablado muy mal los mismos peruanos, que en Chile son gente racista, gente que maltrata mucho al peruano, o sea, en fin, ¿no? Una serie de cosas que no venían al caso, pero bueno, vamos a ver. Y la verdad que en mi experiencia conocí mucha gente chilena, y de la mejor y muy educada. No tuve ningún problema de ese tipo. Al contrario, me dieron la mano. Me acuerdo, mira, una anécdota, te digo, Perú jugaba en Temuco, en la fase de grupos, debutaba con Brasil, el primer partido en Temuco, el segundo partido fue en Valparaíso contra Venezuela, y cerraba su tercer partido en la fase de grupos otra vez en Temuco con Colombia. Entonces, prácticamente el centro de operaciones para los periodistas y el equipo nacional era en Temuco. Solamente teníamos que viajar a Valparaíso, que estaba al lado norte de Chile, y Temuco queda en el sur, pero solo era viajar al partido y regresar, ¿no? Entonces, pero básicamente todas nuestras cosas se tenían que quedar en Temuco, porque Perú jugaba su partido inaugural y había llegado con una semana de anticipación, y se quedaba hasta el último partido prácticamente, o sea, solo era una salida. Entonces, el entrenamiento de la selección peruana quedaba en un lugar alejado. Y Temuco es una ciudad muy bonita, pero es muy, muy tranquila, no hay mucho tráfico, y obviamente las distancias
son pues, digamos, como, o sea, de un lugar a otro, como de aquí a Campomar, y son autopistas, o sea, no hay muchos edificios, no hay muchas casas, Exacto. o sea, las viviendas son un poco alejadas. Entonces nos tocó ir a un entrenamiento de Perú y había una sala de prensa. Entonces no nos percatamos de la hora y nos quedamos editando, porque ahí te ponen computadoras, te ponen internet en las Copas América, o sea, la organización te pone todo, ¿no? Nos quedamos editando unos informes, me acuerdo, para la televisión, y cuando nos dimos cuenta, eran las 10 de la noche. Y para Temuco, 10 de la noche ya es pues muy tarde. Entonces pedimos Uber, ningún Uber nos aceptaba porque nuestro hotel quedaba a 40 minutos de donde vivíamos y, perdón, donde estábamos, el hotel estaba alejadazo. Salimos a la avenida, a la autopista, y no habían carros. O sea, el lugar sí era muy tranquilo, no había delincuencia. Esperamos como 2 horas, con frío, porque es un frío horrible allá. Entonces, pasa una camioneta y se detiene, ¿no? Bajan la luna en la camioneta y era una señora que se notaba muy refinada, muy simpática. Estaba con su pequeña hija y nos preguntó, ¿y ustedes qué hacen acá a esta hora? Y no, bueno, le explicamos la situación, somos periodistas, estamos por la Copa América, somos peruanos, nos quedamos editando hasta tarde y ahora no podemos regresar. Y la señora, mira, yo tengo ahorita una urgencia, pero acompáñenme, pero yo les llevo al hotel, suban. Y te juro que la señora creo que era o sea, era por la ruta, tenía que dejar un lapicero, algo así, y después nos llevó. Y con mucha gentileza, nos habló bonito. O sea, eso de verdad fue fundamental para creer que no hay fronteras en el mundo, ¿no? Las fronteras creo que las hacemos nosotros, ¿no? Hay mucha gente buena, en realidad. Y así, bueno, eso me quedó marcado, ¿no? Es una anécdota en Chile que me quedó muy marcado.